vamos a tener el parcial, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Si no es así, corríjanme, porque por ahí tengo varios cursos y por lo menos lo que había notado. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos salteado esta unidad, ¿no? Digamos que no tenía una correlatividad muy, ¿no? Simplemente eso, ¿no? O sea que perfectamente la podíamos dar, después de enfermedades infecciosas, la podíamos dar sin ningún problema. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día, profe. Tema sin lugar relevante en este momento, ¿no es así? O sea, la bioseguridad hospitalaria, ¿no? Está en la boca de todos. Ariana, los recuperatorios, para nosotros, que es una materia cuatrimestral, están estipulados, ¿sí? ¿Mm? En la semana, te digo con precisión, ¿no? En la semana del 16, o sea, los recuperatorios serían de 14 al 18 de junio. Perdón, 2 semanas, pero vamos a usar una semana, ¿sí? La semana del... Los recuperatorios son desde la semana del 7 al 11 y del 14 al 18. Son los recuperatorios, ¿no? Para nosotros, que es una materia cuatrimestral. En las materias anuales, los recuperatorios son en noviembre, recién. Bueno, ¿qué podemos mencionar respecto a bioseguridad hospitalaria? En el ámbito laboral, ¿no? Que ustedes se van a desempeñar en el futuro, como ya hemos visto, existe el riesgo potencial del contacto con agentes patógenos, ya sea de manera directa o de forma indirecta. De forma directa podríamos referirnos, por ejemplo, ¿no? En el caso potencial de un pinchazo, ¿no? De manera indirecta podría ser debido a al contacto con algún agente patógeno, por ejemplo, un paciente infectado de COVID, por ejemplo, por citar, ¿no? Debido al alto riesgo que implica la actividad hospitalaria, ¿no? Se han establecido una serie de normas, ¿no? Y recomendaciones, ¿no? Que engloban todas en conjunto, ¿no? Hacen lo que se dice la bioseguridad hospitalaria. Este conjunto de instrucciones tiene como fin reducir al mínimo el riesgo, ¿no? De contagio y transmisión, ¿no? De algún agente patógeno. O básicamente, digo, ¿cómo para
Para controlar un germen patógeno, ¿no? Yo tendría tres formas, ¿no? Tres formas básicas para combatir un agente patógeno, ¿no? Una forma muy sencilla es aislarlo del ser humano, ¿no? O sea, colocar algún tipo de barrera, ¿no? Entre los germes patógenos y la persona, ¿no? Eso sería una manera muy sencilla, ¿no? El uso de barreras. La segunda medida, ¿no? Sería limitar, ¿no? Limitar su proliferación, ¿no? En las zonas donde viven, donde, ¿no? Donde habita el ser humano. Esa sería otra forma, ¿no? Y la tercera forma sería destruirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Utilizar algún medio físico, químico, biológico, con el fin de destruir el germen patógeno. O sea que la bioseguridad hospitalaria está orientada hacia estos tres pilares. O sea, de alguna manera, cuando nosotros veamos, ¿no? Las instrucciones, ¿no? o los paradigmas que nos implica este tema, vamos a ver que aparece de alguna forma, ¿no? Alguna de estas tres normativas, ¿no? O sea, separar, aislar el ser humano de un germen, del germen patógeno, ¿no? Limitar su proliferación y destruirlo. Los principios de la bioseguridad, chicos, ¿no? No confundir los pilares, lo que yo comenté, ¿no? De la bioseguridad con los principios. La bioseguridad se basa en tres principios. El primer principio es la universalidad, ¿no? O sea que la bioseguridad hospitalaria involucra a todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de que si los mismos trabajan o no en el ámbito hospitalario. De hecho, ustedes fíjense que con el tema del COVID, ¿no? Todas las instrucciones de, digamos, lavado de mano, uso de barbijo, ¿no? Asepsia, ¿no? Antisepsia, todas esas son instrucciones hospitalarias en realidad, ¿no? Que han sido difundidas a la población en general, ¿no? Esto porque, obviamente, porque, ¿no? La bioseguridad hospitalaria es un principio universal, ¿no? Que acontece a todos los seres humanos. Esto es básico, lógicamente, porque yo me puedo proteger, ¿no? Algo muy sencillo. Yo en el hospital, en una clínica, ¿no? Puedo cumplir con todas las normas de bioseguridad estrictamente, pero sí, cuando ingreso en un transporte público, ¿no? La persona que yo tengo al lado no cumple con las normas básicas de bioseguridad, muy probablemente termine contagiándome de algún germen patógeno. Por lo tanto, los principios de la bioseguridad son universales. El segundo principio habla del uso de barreras. La barrera se basa, ¿no? En, de alguna manera, algún tipo de separación física, química o biológica, ¿no? Entre el ser humano y el agente patógeno. ¿No? Y hay barreras físicas, químicas y biológicas, como vamos a ver, ¿no? Pues, las barreras físicas, ¿no? Implican, ¿no? Separar al ser humano, ¿no? Mediante algún elemento físico. Muy sencillo, ¿no? O sea, y ahí entran todos los elementos que engloban el denominado equipo de protección personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos los guantes en toda ¿no? Su universo de materiales, ¿no? Y funciones. Básicamente en seguridad hospitalaria, digo, ¿no?
bioseguridad hospitalaria, en el ámbito hospitalario, podríamos tener dos tipos de guantes, ¿no? Estériles, ¿no? O de examinación, que no son estériles, según el procedimiento. Lo usual, en el caso de el trabajo diario de ustedes, ¿no? Es usar guantes de examinación, o sea, los que ustedes están observando ahí en la imagen, que no son estériles. Otra barrera física, ¿no? Que estamos sumamente acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Este año largo que venimos llevando con todo esto, digo, ¿no? Son las protecciones respiratorias, que podríamos mencionar el barbijo, ¿no? En todo su espectro de materiales, ¿no? Y usos. El barbijo común y corriente, digo, el barbijo usual es descartable, ¿no? Se basa en interponer un material con una poroso para que permita la respiración, pero a su vez, ¿no? Que los poros sean lo suficientemente pequeños como para capturar los gérmenes. Los barbijos, bueno, se han hecho con todo el tema de esta pandemia, ¿no? Se han hecho capítulos enteros, se han hecho programas enteros de televisión, ¿no? Hablando de los barbijos. Básicamente podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Que el barbijo, digamos, es una protección, protege la diseminación, ¿no? Y la dispersión de los agentes infecciosos. Su fiabilidad depende de muchos factores, ¿no? Pero el barbijo común y corriente, el que utilizamos nosotros, es una medida preventiva para los demás. No tiene una eficacia 100% segura para nosotros mismos, ¿no? O sea, en el caso de una persona que está infectada con el famoso COVID, ¿no? El uso de barbijo limitaría la dispersión de gotitas de flush, ¿no? ¿No? Y reduciría el riesgo de contagio hacia otras personas. La protección, nuestra protección frente, ¿no? A los aerosoles, ¿no? No es 100% segura, pero obviamente, ¿no? Ayuda muchísimo. Contribuye a limitar la infección y propagación de estos gérmenes. Después, chicos, está, ¿no? Este barbijo, ¿no? El famoso, ¿no? ¿Sí? Es un barbijo industrial, empecemos por ahí, una pequeña mención, ¿no? Del barbijo, ¿no? El famoso año 95, ¿no? ¿No? Diseñado para uso en industria. Por ejemplo, se utiliza este barbijo mucho en pintura. ¿No? La sigla N95 significa que tiene una capacidad de filtración de un 95% de las partículas, ¿no? En suspensión, ¿no? De aproximadamente 1 micrón de diámetro, ¿no? ¿Por qué 1 micrón de diámetro? Porque más o menos es el tamaño de las partículas en suspensión de pintura, ¿no? Que fue diseñado, casi expresamente fue diseñado para esta industria. Este tipo de barbijos tiene una altísima eficacia, ¿no? Para filtrar gérmenes patógenos. Por eso mismo se adoptó después, ¿no? Para su uso en medicina. Debido a que debido a que se utiliza varias capas, este barbijo tiene una gran limitación, que es la dificultad para respirar de la persona, ¿no? O sea, los que hemos utilizado este tipo de barbijo notamos, o sea, ustedes pueden, ¿no? Si lo han utilizado, o sea, es más dificultoso, ¿m?
porque la tela es más gruesa, ¿no? Se compone de varias capas de tela, ¿no? Por ese motivo, estos barbijos en su mayoría tienen una pequeña valvulita, ¿no? Que permite mejorar la entrada y salida de aire, ¿no? Una valvulita con filtro de carbón activo. Son más caros, obviamente. Otro detalle, chicos, ¿no? Vamos a mencionar que estos barbijos no se reciclan, no se pueden reutilizar, ¿no? Pero bueno, en los hospitales y en las clínicas se esteriliza, se limpia y se esteriliza de nuevo. No debería ocurrir esto, ¿eh? O sea, más o menos, para que tengan una idea, digo, se reesteriliza unas 3 veces estos barbijos. Les comento por qué no debería suceder esto. A la segunda, o sea, en el momento en que yo lo esterilizo nuevamente, en la primera esterilización, ya no filtra el 95%, ¿no? Sino que filtra algo así como un 60%. Y en la segunda y tercera reesterilización, lo filtra mucho menos. Eso se debe justamente porque el proceso de esterilización, afecta, digamos, las capas de protección. O sea que, en conclusión, ¿no? Estos barbijos no se deberían reutilizar. Otra barrera física, ¿no? Son las gafas protectoras o lentes, ¿no? Que justamente tienen como finalidad proteger la zona del rostro, ¿no? Principalmente los ojos, de las salpicaduras, principalmente. Entonces, es obligatorio el uso de gafas protectoras, ¿no? En el caso de la manipulación de sangre y fluidos corporales, ¿no? Por lo tanto, ustedes, en el trabajo de extracción y de manipulación, deberían utilizar siempre gafas protectoras. Y después tenemos, digo, los famosos camisolines o delantales. Existen dos tipos de delantales o camisolines, ¿no? Los descartables, ¿no? Y los reutilizables. Hoy en día, los camisolines reutilizables tienen muy poca aplicación, ¿no? O sea, se utilizan principalmente en quirófano. Pero en general, digo, los camisolines que se utilizan como equipo de protección personal son todos descartables, ¿no? Están confeccionados en una tela plástica, ¿no? Algunos son impermeables, ¿no? Específicos e impermeables, ¿no? Cosa de que no absorban los fluidos, ¿no? Y tienen obviamente como fin, ¿no? Evitar que los gérmenes, ¿no? O las partículas que pudieran contener los gérmenes se depositen en la superficie de la piel y en la ropa del profesional. Otra barrera física son las cofias, ¿no? Y el cubrecalzado, ¿no? Las cofias, digo, son esos famosos gorritos extensibles que ven acá, ¿no? Para proteger el cabello del profesional, ¿no? Y el cubrecalzado, ¿no? Tiene como función evitar que los pies que los utiliza, ¿no? Se contaminen y que al caminar disperse la contaminación por otros sitios, principalmente. Supongamos que una persona, pues, ingresa en un ámbito COVID, ¿no? En un área COVID ¿no? O ustedes, por ejemplo, tienen que realizar una transfusión de un paciente aislado. Bueno, se tiene que colocar todo este equipo de protección personal, ¿no? Ingresan, ¿no? Hacen el procedimiento, ¿no? Y antes de salir del área COVID se tienen que quitar, ¿no? Estos elementos se quitan, o sea, en ese mismo lugar se quitan la cofia, se quitan el cubrecalzado,
¿no? Con el fin, obviamente, de salir del área COVID limpios, ¿no? Para no transmitir los gérmenes, ¿no? Fuera de esa área separada. Bien, chicos, las máscaras de acetato, ¿no? Bueno, las mismas tienen una serie de ventajas, ¿no? La primera es que cubren gran parte de la cara, ¿no? Del rostro y de la zona del cuello, ¿no? La zona superior del tronco también cubren, ¿no? Y parte también de la cabeza, ¿no? Contra salpicaduras. Tengan presente, chicos, que la máscara por sí no sirve. O sea, muchas veces hay personas que, hablemos del tema COVID, ¿no? Que utilizan la máscara, ¿no? La máscara protectora, pero no usan barbijo. Y es bastante ilógico, ¿no? Es un complemento la máscara, un muy buen complemento, pero ¿no? Se debería utilizar para que sea un complemento real y eficaz. Tenemos que utilizar la máscara y el barbijo correspondiente, debido a que la máscara, chicos, sirve básicamente para el tema de los aerosoles que ingresen o las salpicaduras. Pero si yo no me pongo el barbijo, fíjense que el aire contaminado ingresa por cualquier lugar. O sea, no tengo una protección eficaz. Todos estos elementos que yo he mencionado, ¿no? Vienen en un llamado kit, ¿no? Denominado EPP, Equipo de Protección Personal, ¿no? Que hoy en día es muy común que se los entreguen en forma de una bolsita ya preparada. O sea, el equipo de protección personal, por ejemplo, puede contener típicamente, ¿no? Un camisolín largo, un barbijo, uno o dos barbijos, depende, ¿no? Depende del protocolo que se utilice, ¿no? Una cofia para el cabello, un par de cubrecalzado, gafas, ¿no? Uno o dos guantes, ¿sí? Normalmente, típicamente digo, ¿no? O incluso hasta tres guantes a veces, ¿no? Si vamos a estar, digamos, en contacto o no, depende de los protocolos, pero ¿sí? Si vamos a estar en contacto con un paciente COVID positivo, se utilizan dos y hasta tres guantes, ¿no? Uno o dos barbijos, ¿no? O un N95 en su defecto, un solo N95. Este sería el kit de protección personal, el EPP, ¿no? Ahí también se puede, es opcional, chicos, al equipo de protección personal, la máscara de acetato. O sea que la persona, chicos, parece un extraterrestre, parece, después de que se coloca todo. De todas formas, chicos, les comento que, bueno, vamos a hacer una aclaración, ¿no? Ahora vamos a ver chicos, que existen otros kits. Este es un kit de un EPP básico, ¿no? ¿Sí? Ustedes me dicen, chicos, ¿cubre? Y no, simplemente les comento, digo, ¿no? A ver, ¿cubre todo el cuerpo? No. Por ejemplo, chicos, un EPP, miren, el equipo de protección personal deja áreas, notan, chicos, observen, chicos, que dejan áreas, ¿sí? Al descubierto. Miren, ¿sí? Deja áreas al descubierto. Por ejemplo, acá, chicos, fíjense que el EPP, ¿no? El que mencioné, o sea, me cubre esta parte, pero no me cubre, digamos, la parte del pantalón, por citar un ejemplo, ¿no? La espalda tampoco me cubre, ¿no? La zona de atrás del cuello tampoco me cubre, ¿no? Hay otros equipos de protección personal, ¿no? Que ustedes quizás los habrán visto, que son una serie de mamelucos, que eso sí, cubren en su totalidad el 100% del cuerpo. Esos EPP no se utilizan en los hospitales ni en las clínicas, ¿no? Se utilizan en otros casos, ¿no?
Y obviamente debido al costo. Muy bien, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda o quieren hacer alguna acotación o consulta? Háganlo, por favor. Bueno, continuemos. Las barreras biológicas, ¿no? Y acá hablamos de las famosas vacunas. Bueno, la única barrera biológica que tenemos, que el ser humano tiene, ¿no? Son las vacunas. ¿Mm? Esa es la única barrera biológica. Entonces, se ha aprendido muchísimo, ¿no? Se ha aprendido muchísimo de esta barrera, ¿no? Debido a las pandemias, ¿no? Pero en el ambiente hospitalario, ¿no? Se ha aprendido mucho, ¿no? Gracias al HIV. O sea, el riesgo de contagio, ¿no? Por pinchazos, ¿no? Del HIV en el universo hospitalario conllevó, digamos, a la adopción de muchísimas medidas que antes no se utilizaban, ¿no? Un ejemplo básico, ¿no? Les voy a comentar, ¿no? Si ustedes ven un documental, ¿no? De extracción de sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De extracción de sangre de los años 80, ¿no? Principios de los años 80 van a observar que las personas que hacían esta práctica no utilizaban guantes. O sea, no era usual, no había, digamos, o no se creía un riesgo. Estamos hablando de una persona en un hospital o una clínica. Bueno, no era usual, ¿no? El uso de guantes. Con el advenimiento del HIV y con la alarma, ¿no? Que sobrellevó, ¿no? Y el exceso ¿no? De sobreinformación, ¿no? Que sobrellevó, se empezaron, y debido a que empezaron a ocurrir accidentes graves, ¿no? Con contaminación por HIV del personal hospitalario, ¿no? Entraron en rigor, ¿no? Muchas medidas preventivas, por ejemplo, algo tan básico como el uso de guantes obligatorios en cualquier procedimiento en donde existiera el riesgo de pinchazos, ¿no? Otra de las cosas que aceleró, o sea, ¿no? El HIV es la vacunación preventiva, ¿no? Los, la vacunación preventiva, por ejemplo, para la hepatitis, en el caso de la Argentina, recién en el año 1991 se hizo obligatorio para el personal hospitalario, ¿no? O sea, antes de esa fecha no era ni siquiera obligatorio y no se daba, ¿no? Debido a que hubo muchos casos, ¿no? Al incremento de casos por hepatitis B ¿no? Debido a pinchazos, ¿no? Accidentes por contaminación con agujas, ¿no? Se estableció como ley, ¿no? La obligatoriedad del uso de este tipo de vacunas, ¿no? Junto con otras, ¿no? Después se agregó, ¿no? El tema de la vacuna, por ejemplo, contra la gripe, ¿no? Obligatoria también para el personal de salud. Bueno, la vacunación, ¿no? Es la única barrera biológica que tenemos ¿no? En el caso del personal hospitalario, ¿no? Y es una barrera preventiva, ¿no? O sea, esta barrera, digamos, ¿no? Se tiene que establecer antes de la exposición a los agentes patógenos. Bueno, comentamos un comentario que la Argentina, digamos, es el primer país en el mundo, ¿no? Con un calendario o sea, es el país con el calendario de vacunación más completo del mundo.
O sea, ningún otro país tiene un calendario de vacunación oficial, ¿no?, tan extenso, ¿no?, y completo como la Argentina. Pasemos a hablar de las barreras químicas. Entonces, cuando hablamos de las barreras químicas, vamos a hablar de desinfectantes y antisépticos. ¿Mm? ¿No? Esas son las barreras químicas, ¿no?, que tienen como fin, ¿no?, limitar, ¿no?, el área, o sea, limitar las áreas, ¿no?, en donde se encuentran los gérmenes patógenos. Y acá tenemos, chicos, ¿no?, tendríamos que hablar de ciertos qué procedimientos tenemos para eliminar los gérmenes patógenos. Entonces, el primer procedimiento es la limpieza. ¿Eh? Entonces, la limpieza es eliminar las partículas ¿no?, las partículas que cubren una superficie. Eso sería la definición de limpieza, ¿no? Es el método más simple y es lo que hacemos nosotros en nuestros hogares, ¿no? Entonces, el mecanismo de limpieza implica el arrastre, ¿no?, de las partículas y por consiguiente el arrastre de los gérmenes patógenos. Ahora, la limpieza de por sí, ¿no?, reduce, ¿no?, los gérmenes patógenos, pero los productos de limpieza normalmente tienen una acción limitada o nula frente a ciertos patógenos, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Pues cuando yo limpio con detergente común, ¿no?, la mayor parte de los gérmenes, ¿no?, no son inhabilitados. Digamos, básicamente lo que hace, digamos, la limpieza con productos comunes es, ¿no?, eliminar a las bacterias y virus más sensibles, ¿no?, pero la mayoría de los mismos, ¿no?, son resistentes a la acción de los químicos normales que contienen los detergentes y jabones. O sea que la limpieza en sí, digo, no elimina la totalidad de los gérmenes patógenos. Entonces, para eliminar, ¿no?, los gérmenes patógenos, ¿no?, tengo que utilizar, por ejemplo, digamos, un desinfectante. Entonces, el desinfectante, ¿no?, tiene como función la eliminación de los organismos patógenos, ¿no?, salvo las esporas, ¿no? Vamos a aclarar, entonces, un desinfectante elimina los agentes patógenos, pero no así las esporas, que son, como habíamos hablado cuando no mencionamos a las bacterias, ¿no?, son los organismos de resistencia, ¿no?, que crean las colonias de bacterias cuando se encuentran con condiciones medioambientales no propicias, ¿no? Generan esporas, ¿no?, las cuales, una vez establecidos condiciones medioambientales propicias, eclosionan y vuelven, ¿no?, a formar colonias de bacterias, ¿no? O sea que un desinfectante, ¿no?, no me protege, ¿no?, de la acción de las esporas. O sea que yo puedo eliminar, ¿no?, bacterias, virus y otros agentes patógenos, pero quedan en la superficie esporas, que con el tiempo pueden volver a eclosionar y volver a producir zonas contaminadas. En el ámbito hospitalario, chicos, ¿no?, ¿no?, se usa mucho el yodo. O sea, es una sustancia halógena, ¿no?, muy, muy venenoso.
¿no? Sumamente venenoso el yodo, ¿no? Es un producto que tiene una acción, chicos, contaminante para la mayoría de casi todos los seres vivos, ¿no? Y se lo utiliza mucho en el ambiente hospitalario, ¿no? Obviamente, chicos, no se utiliza el yodo puro, sino que se utiliza algún tipo de sal. Por ejemplo, la iodopovidona, que es un desinfectante muy común porque es sumamente barato. Tiene una serie de inconvenientes, entre los que podemos citar, chicos, que la iodopovidona, ¿no? Mancha, ajá. O sea, deja manchas en la superficie, ¿no? ¿Vieron esas manchas rojizas o amarronadas? Bueno, eso es debido a ¿no? a la acción de la iodopovidona, produce eso. Entonces, la iodopovidona puede estar, a veces se combina con algún detergente, ¿no? ¿no? Para producir algún tipo de jabón líquido desinfectante, ¿no? Se lo denomina iodopovidona jabonosa. Eso es para lavarse las manos, por ejemplo. Otro desinfectante muy común es el alcohol. Se considera, chicos, que el alcohol, si se quiere utilizar como desinfectante, ¿no? Se lo puede diluir al 70%. Entonces, ¿por qué se lo diluye al alcohol al 70%? Para limitar su vaporización, ¿no? O sea, si yo utilizo alcohol puro, ¿no? Normalmente, digo, el alcohol se vaporiza con suma rapidez. Entonces, ¿no? O sea, no da tiempo el alcohol a actuar sobre la superficie, ¿no? Por eso digo, no es recomendado, si se quiere utilizar el alcohol como desinfectante, no es recomendable utilizar el alcohol puro, ¿no? Debido a que, como se vaporiza casi inmediatamente, ¿no? No tiene una acción prolongada, ¿no? en la zona que yo quiero limpiar, ¿no? O por ejemplo en las manos. Por eso hay que Profe, utilizarlo diluido. Sí, se va cortando, nos volvemos a conectar. sí, nos volvemos a conectar, chicos. Disculpen, no me había percatado. Muchas gracias. Recording stopped. Continuamos. Un desinfectante que ha ganado, digamos, notoriedad, ¿no? con el tema del COVID, ¿no? es el llamado amonio cuaternario. Lo han escuchado, ¿no? O sea, es el que se usa, por ejemplo, para para la limpieza y desinfección de los trenes, los colectivos. El, el amonio cuaternario, ¿no? es un desinfectante de alto nivel, ¿no? de muy alto nivel, o sea que tiene un poder germicida bastante importante, ¿no? Sirve para superficies, ¿no? Dependiendo de qué requerimiento de desinfección necesite, se puede diluir, ¿no? Desde un 2%, ¿no? Desde un 2% a un 20% lo puedo diluir, ¿no? Cuando se diluye al 2% se utiliza, por ejemplo, digamos, para eh, la desinfección de superficies, ¿no? Que eso es lo que se utiliza, que se aplica, por ejemplo, digamos, en los transportes, ¿no? Cuando está diluido al 2%, el amonio cuaternario tiene una ventaja que es la siguiente: no se necesita
enjuagar, ¿no? O sea que se aplica en la superficie y se deja actuar y no habría inconveniente, ¿no? Se puede aplicar en cualquier superficie, o sea, ¿no? En el piso, en las paredes, ¿m? En cualquier superficie inanimada. Ahora, cuando se utiliza en diluciones del 20%, ¿no? Hay que tener cuidado porque el amonio cuaternario, digo, ¿no? Es corrosivo en la piel, ¿no? O sea, produce irritación en la piel, ¿no? O sea, hay que manipularlo, al amonio cuaternario hay que manipularlo con guantes, ¿no? ¿No? Barbijo y gafas, ¿no? Para evitar las salpicaduras, porque es irritante, ¿no? Para la piel y mucosas. Cuando se utiliza en una dilución del 20%, ¿no? Los objetos que yo limpio tienen que ser enjuagados, ¿no? ¿No? Porque si no lo hago, cuando se seca el amonio cuaternario, deja una superficie, deja una pequeña película de polvo que es irritante a la piel. Por ejemplo, digo, el amonio cuaternario se utiliza para la limpieza de las... ¿Vieron el EPP que no es descartable? Por ejemplo, ¿qué limpiaría con amonio cuaternario al 20%? Bueno, limpiaría las gafas. Estas gafas se limpian con amonio cuaternario al 20%, ¿no? ¿Sí? Esto se limpiaría también perdón, ¿sí? Las máscaras de acetato también se limpian con amonio cuaternario al 20%, ¿no? Pero se tienen que enjuagar, ¿no? Esto también se limpia con amonio cuaternario al 20%. Bueno. ¿Por qué se utiliza actualmente? ¿Por qué está tan difundido el amonio cuaternario? Digo, porque en primer lugar es un germicida bastante, muy eficaz, ¿no? Y otro detalle, digo, es que no daña, o sea, utilizado adecuadamente, no daña la piel ni las mucosas, ¿no? ¿No? Esa es una gran ventaja, ¿no? Y la tercera ventaja, chicos, es que es muy económico, es muy económico, muchísimo más económico que, por ejemplo, la iodopovidona. Por eso actualmente se utiliza asiduamente para la desinfección de áreas grandes, o sea, las estaciones de trenes, por ejemplo, ¿no? Como les había mencionado, digo, los colectivos, ¿no? Se utiliza, chicos, para, por ejemplo, los pisos del hospital, etcétera, etcétera, ¿no? En las universidades, en los lugares públicos, ¿no? Se limpia con amonio cuaternario. Bueno, vamos a hablar un poquito de asepsia. A diferencia ¿no? de la desinfección, ¿no? Que se aplica a objetos inanimados, ¿no? La asepsia, ¿no? Se aplica, ¿no? En objetos animados, ¿no? O sea, la asepsia es la eliminación de los gérmenes patógenos y no patógenos, ¿no? De una superficie animada. Por ejemplo, digo las manos. ¿Mm? Tal cual lo hemos mencionado con los desinfectantes, digo, ¿no? ¿Mm? Los antisépticos, los antisépticos no tienen acción sobre las esporas, ¿no? O sea, cuando yo me aplico un antiséptico en las manos, estoy eliminando gérmenes patógenos y no patógenos, pero no elimino de mis manos las esporas, ¿no? Y acá, digo, tenemos un detalle, ¿sí? Algunos, ¿no? Algunos antisépticos, ¿sí? También son desinfectantes. Tal es el caso, por ejemplo, de la iodopovidona, ¿no? O sea, la iodopovidona es antiséptico y también es desinfectante.
O sea que yo a la diopodiona la puedo utilizar para limpiar los pisos, ¿no?, de un quirófano, y también lo puedo utilizar para lavarme las manos. Otros antisépticos, chicos, son el que ya mencioné, ¿no? O sea, el alcohol al 70%, ¿no?, el agua oxigenada, ¿no?, en forma de peróxido de hidrógeno, y un largo etcétera. Hay que tener especial cuidado, chicos, porque muchos antisépticos, ¿no?, muchos antisépticos, ¿no?, en concentraciones altas, ¿no?, pueden irritar e incluso dañar la piel de la persona. Entonces, no todos los antisépticos y desinfectantes tienen el mismo poder germicida, ¿no? Tanto los antisépticos como los desinfectantes, ¿no?, se clasifican según su capacidad, ¿no?, para destruir agentes patógenos. Se toma como referencia, ¿no?, ¿no?, la bacteria que produce la tuberculosis bovina. O sea, ese es el punto de referencia, ¿no? O sea, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se mide, digamos, el poder desinfectante? Digo, ¿no?, mediante la acción de los mismos sobre una bacteria específica. Entonces, esta bacteria, voy a mencionar, ¿no?, ¿sí?, la tuberculosis bovina, no produce contagios en el ser humano, pero, ¿no?, esta bacteria, ¿no?, suele estar presente en los lácteos, ¿no?, en proporciones variables, ¿no? ¿No? O sea, la leche sin pasteurizar, o sea, la leche de vacas, ¿no?, o sea, es casi seguro, casi en una certeza de un 100%, que tiene una cierta cantidad de esta bacteria, ¿no?, porque habita en el ganado. O sea que la leche de vaca, chicos, ¿no? O sea, los productos lácteos tienen tuberculosis, sí, tuberculosis bovina, ¿no?, que es, ¿no?, obviamente, chicos, que es un tipo de tuberculosis que no ocasiona enfermedad en el ser humano, pero está presente, ¿no?, y la consumimos diariamente, el que consume lácteos. Bueno, Profe, sí, ¿y por qué se toma como referencia? se toma como referencia porque es muy común, ¿no?, y se pueden producir colonias de esta bacteria con suma facilidad y no son infecciosas para el ser humano, ¿no? Por eso se toma como referencia, Claro. no por nada. Bueno, tenemos los desinfectantes y antisépticos de alto nivel. Se denomina, ¿no?, cuando un antiséptico o desinfectante es de alto nivel, ¿no?, tiene una acción 100% germicida, ¿no?, para todas las bacterias, ¿no?, y agentes patógenos, incluyendo el famoso, ¿sí?, la famosa Mycobacterium tuberculosis. Pero no tiene un efecto total sobre las esporas de las mismas. ¿Sí? Los desinfectantes y antisépticos de alto nivel se suelen utilizar muy comúnmente en quirófano, por ejemplo, ¿no?, para desinfección y antisepsia, ¿no?, en esos ambientes. Los desinfectantes de nivel medio, ¿no?, de nivel medio, ¿no?, ¿no?,
tiene la capacidad de destrucción parcial de la mayoría de los agentes patógenos, ¿no? Incluyendo la famosa Mycobacterium tuberculosis bovina, ¿no? ¿No? Y los gérmenes más usuales, ¿no? Un detalle, chicos, ¿no? No tienen acción sobre el COVID, ¿no? O sea, los desinfectantes de nivel medio, ¿no? No tienen una acción eficaz, ¿no? Frente al COVID-19, como tengan una idea. Y por último, ¿no? Los antisépticos de bajo nivel, ¿no? ¿No? Desinfectantes antisépticos de bajo nivel, ¿no? Tienen, ¿no? La capacidad para destruir la mayoría de los agentes patógenos, pero no así, ¿no? No tienen acción sobre el Mycobacterium tuberculosis ni tampoco sus esporas. Perdón, ya les vuelvo a poner la presentación. Dios, los desinfectantes de bajo nivel son los que se utilizan normalmente en la casa, ¿no? ¿Quieren, vamos a suponer alguno, sí? ¿No? Algún desinfectante o antiséptico de bajo nivel, bueno, podríamos decir Espadol, ¿no? No quiero decir una marca, pero bueno, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo de un desinfectante de bajo nivel, ¿no? Por más que, obviamente, digo, ¿qué me dicen, ¿no? ¿Qué me dice, digamos, Espadol, ¿no? Me pone un 99,99%, ¿no? De las bacterias, que es cierto lo que, ¿no? El problema es el 0,1% de las bacterias que quedan, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? O sea, el problema no es el 99,9% de los gérmenes que proclama eliminar, ¿no? El problema son los que quedan, en realidad, ¿no? Que son, la mayoría son patógenos y la mayoría son, ¿no? De una alta actividad, ¿no? Bueno, Dios, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, yo tengo una consulta con Decime. respecto a las vacunas. Ajá, decime. Viste que ahora, cuando te das la vacuna de la gripe o la del COVID, te dicen que Ujú. tenés que esperar 15 días antes de ponerte la otra. Ponele, yo me Ajá, puse la de la gripe y me dijeron que tengo que esperar 15 días para ponerme la del COVID. ¿Cuál es el exacto. motivo? Mira, los motivos podrían ser simplemente lo siguiente, que cuando vos te aplicás cualquiera sea la vacuna que te apliques, ¿no? Eh, tus defensas bajan. Siempre ocurre eso, ¿no? Hay una caída, en tu sistema inmunológico. Entonces, vos imagínate, te colocás la vacuna contra la gripe, ¿no? Y al poquito tiempo te aplicás cualquier otra vacuna, ¿no? En el caso de estas vacunas que inhiben bastante, ¿no? El sistema inmunológico, ¿no? Haría una caída abrupta, ¿no? Más todavía de este sistema, ¿no? Y quedarías propensa a infecciones. Por eso recomiendan, más que nada ¿no? Por los efectos colaterales que puede llegar a tener eso. Por eso recomiendan que más o menos, ya al cabo de 15 días, ¿no? Ya esté, desde ese punto de vista, ya está restablecida, como para poder aplicarte la... En ciertas vacunas ocurre eso. Hay otras vacunas que se pueden dar perfectamente, de manera conjunta. Esa sería la razón. Muchas gracias. No por nada. Pregunten, por favor. Bueno, si les parece, chicos, ¿no? Vamos a tomarnos un impas. ¿Les parece unos 15 minutos para descansar y tomar algo? Y retomamos. Bueno, profe. Bueno, les comento qué vamos a hacer a la vuelta. Voy a hablar de esterilización, lavado de manos y vamos a hablar respecto al parcial, ¿no? Que hice un par de modificaciones que les voy a mostrar, ¿no? Del próximo parcial. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un rato.
Bueno, Hasta luego. Bueno. Avísenme, por favor, si ven el formulario. Sí se ve, profe. Bueno, les voy a comentar. ¿Mm? Después se los voy a mandar para que tengan una idea. El próximo parcial, para el próximo parcial, ¿no? En la instancia oral, vamos a usar este formulario, en la instancia oral, ¿sí? Como ustedes saben, el examen de biología consiste en una parte escrita sincrónica y una parte oral. Bueno, ustedes hacen la primera parte escrita sincrónica, ¿no? Y una vez que aprueban la parte escrita sincrónica, lo que ocurre va a ser lo siguiente. Cuando ustedes ingresan, de hecho vamos a hacer la prueba, ¿no? Yo voy a implementar este formulario para tomar examen. Vamos a citar un ejemplo. A ver, necesitaría un voluntario o voluntaria, el que quiera, ¿eh? No hay ningún problema. Simplemente es para mostrar cómo vamos a realizarlo. Necesito el apellido y nombre de alguno de ustedes presentes, el que quieran. Bueno, decime por favor tu apellido. Bueno, acá está. Supongamos que le estamos tomando examen, ¿no? Aparece la lista desplegable. Les comento, chicos, no se asusten, esto no es ni un informe bancario ni nada, ¿sí? Simplemente lo saqué de quintos, ¿sí? Es la lista de ustedes, ¿sí? Bueno. ¿No? La lista oficial que me dice, que me indica la Cruz Roja, ¿no? Acá están todos ustedes. Bueno, agarré, seleccioné a nuestra compañera. Bueno, ahora te voy a pedir, Analia, que me digas tu correo electrónico, ¿no? O el correo electrónico que querés que te envíe el informe una vez que termine tu examen. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué significa, chicos? Cuando termine tu examen, vos vas a recibir la devolución, la vas a recibir en tu correo. O sea, esta copia de lo que la vas a recibir en este correo, ¿sí? Bueno, tipo de asistencia, en este caso vamos a poner virtual, porque les voy a tomar el próximo examen por lo menos hasta, ¿no? Hasta que no se diga lo contrario, lo vamos a hacer, ¿no? Si fuera presencial, ¿sí? Hacemos así. Bueno. Acá te voy a poner la calificación numérica de la instancia escrita, ¿no? Supongamos que te sacaste esto, ¿no? En la parte. Y acá viene esta parte, chicos. Miren, ¿vieron las preguntas que yo les tomé en el oral? Van a estar hechas acá, miren. Van a estar desplegadas acá, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Se acuerdan que el próximo parcial va a ser enfermedades infecciosas? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a consultarle a nuestra compañera. Bueno, vamos a preguntarle esto, ¿sí? Dependiendo de lo que nos diga nuestra compañera, supongamos que es correcto. Acá coloco correcto, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, que puede ser correcta, parcialmente correcta o incorrecta? Pasamos a la segunda pregunta. Puede ser cualquiera, no sé. Defina metástasis. Después vamos a preguntar. Supongamos que también la respondió correctamente. La tercera pregunta. Bueno, una defensa de afirmaciones. Y acá, bueno,
le pifió un poquito, parcialmente correcta. Así va a haber una lista de varias, ¿se entienden? O sea, ¿no? Va a haber mínimo 8 grupos de preguntas, ¿no? Bueno, entonces a cada pregunta, o sea, acá ustedes van a recibir, ¿no? En el correo, el informe. ¿Qué les pregunté? ¿Sí? ¿Y cómo respondieron? ¿Mm? Bueno, al final hacemos el cálculo, entonces ya saben, chicos, ¿no? Se aprueba con el 60% de los contenidos mínimos, ¿no? Y acá la calificación final. Supongamos que el cálculo de esto dio un 6. ¿Mm? Nota numérica. ¿Sí? Bueno. Ahora, ojo chicos que, no sé, ustedes ya sabían esto, ¿no? Que en quintos, ¿no? La nota, por una resolución del ministerio, porque es virtual, etcétera, etcétera, la nota que va a impactar en la plataforma quintos puede ser 4 aprobado, 1 desaprobado o ausente. Obviamente para nuestra compañera va a ir esto. O sea, en quintos va a aparecer esta nota en el segundo parcial. Bueno, observaciones. ¿Sí? Las observaciones, ¿no? Bueno. O lo que quiera, se quiera acotar o algo, algún hecho que haya ocurrido, lo acotamos. Enviar. Bueno. ¿Sí? Nuestra compañera, o sea, todos ustedes, ¿no? Todos ustedes van a recibir, ¿no? Este mismo formulario completado de la forma que ustedes lo completaron, ¿sí? Lo van a recibir, ¿no? Y va a quedar como una... Ahí van a tener la constancia de lo que hicieron, de lo que no hicieron, qué les fue bien, qué les fue mal, etcétera, etcétera. Simplemente como para que ustedes sepan. De esa forma nos vamos a manejar. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿El tiempo que vamos a tener? No, lo mismo de siempre, ¿eh? Chicos, lo mismo de siempre. ¿Eh? Acuérdense, chicos, que esto es la parte, esto va a ser para la instancia oral, ¿eh? Esto es para la instancia oral. ¿Eh? ¿Vos te referís al tiempo para la parte escrita? ¿A eso te referís? No, esto. Ah, no, lo mismo que hemos dado para... Recuerden que ya tuvimos un primer parcial. Lo mismo. No cambian nada. Simplemente es más ordenado, ¿no? Y la única diferencia es que es más ordenado y ustedes van a recibir... Lo único en que se diferencia al primer parcial, que van a recibir este informe. Como para que quede constancia de lo que hicieron, nada más, ¿eh? No es nada. ¿Mm? O sea, cada uno de ustedes va a recibir un informe. ¿No? Entonces, ustedes se van a constatar qué pregunta les tomé, ¿no? Cómo la respondieron, ¿sí? Si la respondieron bien o mal, que esto, de hecho, esto es todo oral, ¿no? O sea que, ¿esto qué significa? Supongamos, yo les pregunto metástasis, un ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Le pregunto a uno de ustedes metástasis, ¿no? Si me respondió correctamente, bueno, no acotó nada. Si me respondió parcial, la respuesta fue parcial o incorrecta, como ocurrió en el parcial anterior, o sea, les indico si es incorrecta o parcialmente correcta y por qué. Y seguimos, ¿no? Esa es la primera. Y seguimos hasta completar como mínimo 5 preguntas. Recuerden que habíamos hecho de esa forma. ¿No? Cada formulario es personal. Cada una de las personas va a tener su formulario con su nota y el desempeño. Nada más. Simplemente para que tengan una constancia, ¿no? Una constancia electrónica de lo que hicieron. Nada más. Como para estar más ordenado. Claro, profe, pero ¿cuánto va a durar el examen? ¿6 minutos, 10 minutos? Creo que a eso se refiere mi compañera. No, mira, más o menos para que tengan una idea, chicos,
calculamos más o menos aproximadamente 15 minutos para cada persona, que fue normal, sin ningún tipo de apuro, aproximadamente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? Tenemos desde las 8 hasta las 12 para tomar, así que el oral estoy refiriendo. Acuérdense que el escrito lo tomamos de 7:30 a 8. ¿Se acuerdan que lo tomábamos un ratito antes? ¿Sí? ¿Mm? ¿No? O sea, profe, que vamos a ir entrando de a uno. No, no llegamos. Vamos a ir entrando de a 4. Ah. ¿Sí? ¿Eh? Uh-huh. Sí, pero cada uno, ¿no? Entran 4 personas, pero recuerden que, ¿no? ¿Sí? Entonces, examen profe, es individual. Sí. la primera Presente. parte que usted está sería de 8 a 8:30. Exacto. Perdón, sí, de 8 a 8:30 y de 8:30 a 12. ¿Sí? La parte oral. Ok. Y tenemos para entregar, ponerle, usted manda a las 8 y hasta 8:30, o sea, antes. Exacto. Ajá. Okay. Uh-huh. Ahora entendí. Gracias, profe. No, por nada. Bueno. Ahora después les voy a mandar uno, o sea, lo voy a modificar, les voy a mandar como para que lo observen. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí. En cuanto al Sí, recuperatorio, ¿qué día va a ser? Mirá, el día va a ser el siguiente. Espera que buscamos la fecha. Un segundito. Va a ser el miércoles 14 de julio. ¿Sí? O el miércoles 7 de julio. ¿Sí? Ahora después les confirmo. ¿Sí? Les explico por qué. ¿No? Porque creo... El 7 no, por favor. No hay un problema. Yo prefiero el 14. Pero les comento por qué. Porque no sé si hay una jornada. No sé si hay una reunión. Por eso. No, porque ahí tenemos examen de dos materias. Ya después tendría... Está bien, no tengo problema, ¿no? Eso les voy a confirmar, ¿no? O sea, habían comentado que hay una reunión, algo así, bueno, ¿no? Yo les confirmo. De todas maneras, si hay una reunión, si la reunión, digamos, a ver, empieza a las 11 de la mañana, no habría problema, ¿sí? Porque de 8 a 11 se puede tomar los recuperatorios perfectamente. Bueno. Yo prefiero el 14 simplemente para tener un lapso de tiempo para terminar. Nos queda un tema más nada más para terminar después, ¿viste? Que es genética. Así que, bueno. O sea, como Profe, fecha sería el día 14. Sí, decime. En el chat preguntaron si solo enfermedades infecciosas va a tomar. Sí, exactamente, ya habíamos, perdón, no lo había visto. Sí, enfermedades infecciosas, que es una unidad gordita, digamos, hay bastante para... ¿Sí? O sea que entra todo lo que es enfermedades infecciosas en el segundo parcial. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? Pregunten, por favor. Bueno. Sí. Voy a subir uno de estos así también. Aunque esto es la parte escrita, oral. ¿Entienden? O sea, este es el formulario que yo voy a tener a mano, pero se los voy a... como simplemente para que lo vean. Para que no les resulte... Para que les resulte familiar cuando... O sea, profe, ahora después les subo. Usted va a tener solamente ese formulario y nosotros no. Claro, esto es para el docente, exacto, esto es para el docente, ¿no? O sea, ustedes cuando, les comento, vieron que yo comparto pantalla, ¿no? Cuando ingresen, ¿no?
va a haber 4, 3 o 4, dependiendo de las personas que estén, ¿no? Yo voy a tener 3 o 4 formularios abiertos, ¿no? El formulario correspondiente, por ejemplo, a Curro, a Enrique y a González, ¿sí? Las 3 personas que estén presentes van a estar abiertos. Bueno, entonces, cada uno de estos formularios, ¿no? Voy a ir preguntándole a cada persona de manera individual alguna de estas preguntas, ¿sí? ¿Mm? ¿Estamos? Después, cuando concluye, cuando ya termina, digamos, el examen de cada uno de los participantes, yo lo envío y a ustedes automáticamente, a los pocos segundos, ya lo tienen en el correo. Por eso yo les pido el correo, ¿no? O sea, además de los datos que les pido siempre, les voy a pedir el correo que ustedes desean que se envíe el informe. Ah, bueno, profe, gracias. No, por nada. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Bien, chicos, hablemos de esterilización. Entonces, ¿qué es la esterilización? Es la eliminación de los agentes patógenos y no patógenos. Perdón. Es la eliminación de los agentes patógenos y no patógenos. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esterilización y desinfección y asepsia, ¿no? En primer lugar, chicos, la esterilización se puede aplicar solamente a objetos inanimados. O sea, yo puedo esterilizar objetos inanimados. No puedo esterilizar, por ejemplo, una persona. Profe, porque la mataría. Sí. La fecha del parcial sería el otro miércoles. Exacto. Si estamos todos de acuerdo. No, sí. No, de mi parte sí. Bueno. Si les desean... ¿Cómo? Perdón, discúlpame. ¿Mover a qué te referís? Discúlpame. ¿Vos decís modificar la fecha? No. Ajá. No, en el caso nuestro no. ¿Sí? Si de haber margen, sí, no tendría ningún problema, pero no podemos, tenemos que tomar primero el parcial y después el recuperatorio. ¿Sí? Por eso el recuperatorio sí o sí tiene que ser el 14, digamos. Sí o sí. Ah, claro, tienen razón. No, yo me estaba atrasando, exacto. Lo dejamos para... Sí. Sí. O sea, sí o sí lo tomamos el 14, estimados. O sea, ¿no podríamos mover el recuperatorio para el 21 y el 14 que sea el parcial? A ver, espera, pero me parece que ya no porque ya estamos en vacaciones, ¿eh? A ver. Sí, pero arranca el 15 y 16 las vacaciones. Pero el 16 tenemos el parcial de prácticas, Ro. No creo que arranquen el 16. Claro. Parece que... Un segundito, estimados, que busco el calendario. Las vacaciones arrancan el 19. Exacto, ¿sí? El lunes 19 arrancan las vacaciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar el recuperatorio el 14. No tenemos mucho margen, ¿sí? ¿No? O sea que esta sería la última clase teórica. ¿Estamos? Bueno, profe, ¿tomó lista usted? No, todavía no he tomado. Termino de hablar de esterilización y ya tomo lista. No se Profe, otra consulta rápida. ¿Sí? Las clases están en Edmodo, ¿no? Están grabadas las clases. Sí. Está todo grabado en Edmodo. Salvo esta, está todo. Bueno. Vuelvo a reiterar, digo, ¿no? La esterilización se aplica siempre, ¿no?
a objetos inanimados. Un detalle importante, ¿no? No puedo esterilizar un ser vivo, ¿no? Y la característica, ¿cuál es la diferencia entre esterilización, ¿no?, y desinfección? Bueno, la esterilización elimina las esporas, ¿no? Esa es la característica, ¿no?, que diferencia la esterilización de la desinfección. Entonces, los procedimientos para esterilizar hay muchos, ¿no? Hay algunos procedimientos de esterilización que aplican temperatura, ¿no?, que es el más antiguo, ¿no? O sea, calor seco. Simplemente calentar, ¿no?, en una suerte de horno el material que yo quiero esterilizar, ¿no? Eso se llama calor seco. Eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo esterilizar? Por ejemplo, yo puedo una aguja o un cuchillo, lo puedo esterilizar calentándolo a alta temperatura. O un procedimiento, ¿no?, un procedimiento común es utilizar una estufa, como la que ustedes observan aquí en la imagen, que es básicamente, digo, un horno. Un horno diseñado ex profeso para esterilización. A diferencia de un horno de cocina, digo, para esterilizar tengo que alcanzar una temperatura de 250 a 300 grados. Y en un horno estamos hablando de 180 a 200 grados. O sea, ¿un horno común me sirve para esterilizar? No. Un horno de cocina no me sirve para esterilizar. Necesito alcanzar temperaturas más altas. Bien, chicos. Calor húmedo consiste, ¿no?, chicos, en aplicar el vapor de agua, tiene un efecto esterilizante, ¿no? Eso se indica el calor húmedo, ¿no? ¿No? O sea, una forma, chicos, de esterilizar un objeto es sumergirlo en agua y alcanzar el punto de ebullición de la misma y dejarlo un tiempo prolongado, ¿no? Eso se llama calor húmedo, ¿no? La desventaja del calor húmedo es que el agua tiene un punto de ebullición fijo de 100 grados. Por lo tanto, no puedo aumentar la temperatura de la misma, ¿no? Este inconveniente, ¿no?, este inconveniente se puede subsanar, ¿no?, aplicando calor húmedo a presión. O sea, yo coloco los objetos que necesito esterilizar dentro de un recipiente hermético, ¿no?, y aplico vapor de agua, pero a presión, ¿no? ¿Esto qué permite, no? Al aumentar la presión, permite aumentar la temperatura del vapor de agua, ¿no?, por encima de los 100 grados. Entonces, el calor húmedo a presión es uno de los métodos más utilizados para esterilizar instrumental o elementos médicos, ¿no?, y no médicos, ¿no?, porque es muy, muy económico. Para tal fin, chicos, para el calor húmedo, para esterilizar en calor húmedo a presión, se utilizan recipientes herméticos llamados autoclaves, que pueden ser enormes. Por ejemplo, digo, si no sé ustedes, alguno de ustedes conoce un ejemplo, las autoclaves que hay en el Hospital Posadas, que son del tamaño de una habitación, o sea, son inmensas, son recintos enormes. El que conoce el Hospital Posadas, tenemos el área de esterilización, está en el nivel 3 del edificio A. Todo un nivel está en la sala de esterilización, que es inmenso. Otra forma de esterilizar se llama desecación, ¿no? O sea, para que los microorganismos proliferen, ¿no?, la mayoría de los microorganismos proliferan gracias a el agua, la presencia de líquido. Si yo suprimo el agua de un material, ¿no?,
los microorganismos no pueden proliferar y terminan muriendo. Eso es el método de desecación. Entonces, el desecado, ¿no? El desecado se produce haciendo un pequeño vacío, ¿no? En la sustancia, ¿no? Cuando se practica un vacío, el agua se sublima, ¿no? Se extrae el agua y después, generalmente digo, después del desecado se calienta accesoriamente para eliminar todos los microorganismos. O sea que suele ser un método dual, ¿sí? De desecado y esterilización. Otro método muy económico, pero muy económico, pero que las instalaciones son muy costosas, ¿no? Es utilizando radiaciones ionizantes, ¿no? O sea, ciertas emisiones radiactivas tienen un efecto esterilizante, o sea, destruyen los microorganismos. Es muy utilizado, digo, ¿no? La esterilización por radiaciones es muy utilizado, por ejemplo, en jeringas. La mayor parte de las jeringas estériles, ¿no? Están esterilizadas con radiaciones. Lo mismo que los guantes estériles. Se puede utilizar, o sea, en la Argentina digo, se utiliza el cobalto 60 o el cesio 137 para la esterilización. También un dato curioso es que también se esterilizan alimentos. O sea, por ejemplo, digo, las frutillas que nosotros consumimos acá en Buenos Aires se esterilizan para que duren más. Después, chicos, otro método de esterilización son ciertas radiaciones no ionizantes, ¿no? Por ejemplo, la luz ultravioleta, que a este tipo de esterilización lo he visto, por ejemplo, chicos, en estos gabinetitos, no sé si ustedes los habrán observado, ¿no? A veces están en los dentistas, ¿no? En los consultorios dentales, y también a veces se observan en las peluquerías, ¿no? Que tendrían que tener, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Es un gabinete de esterilización por radiación ultravioleta. Este tipo de radiaciones en alta intensidad, ¿no? Es germicida. También hay gabinetes de este mismo tipo, ¿no? De radiación infrarroja, ¿no? Que tienen, ¿no? Que tendrían el mismo fin, ¿no? O sea, esterilizar con radiaciones no ionizantes. Otro tipo de esterilización, ¿no? Muy efectivo, pero relativamente caro, ¿no? Es mediante ultrasonido. En este procedimiento tenemos que colocar, ¿no? El material que vamos a esterilizar en esta batea de metal, ¿no? O sea, obviamente se utiliza agua limpia, ¿no? Se sumerge el material, ¿no? Y se lo somete a la acción de microondas, perdón, de ultrasonido. Me corrijo, ¿sí? A la acción del ultrasonido. Las vibraciones mecánicas, ¿no? De alta intensidad terminan destruyendo los gérmenes patógenos. Es un procedimiento bastante eficaz, pero es caro. Entonces observen, chicos, que las bateas para esterilización no son muy grandes, ¿no? O sea que la cantidad de instrumental que yo puedo esterilizar no es mucha, ¿no? Otro inconveniente es que debido a la acción del ultrasonido, la temperatura del agua aumenta. Por lo tanto, chicos, vieron que acá hay una canilla, ¿no? O sea que constantemente, ¿no? Hay que ir renovando, ¿no? Hay que ir extrayendo el agua que se calienta, ¿no? Y agregando agua fría para que el procedimiento continúe. Y demora bastante. Para esterilizar, chicos, un conjunto de instrumental, hay que estar, por ejemplo, para un conjunto va por peso, más o menos 800 gramos de instrumental,
metálico, ¿no? Estamos en 1 hora. O sea que no es muy conveniente. O sea, demora mucho tiempo y se esteriliza muy poco material. Este tipo de esterilización por ultrasonido se suele utilizar en algún quirófano chico, como alternativa para no tener un autoclave. Otra forma, otro procedimiento para esterilizar es a través de filtros, ¿no? O sea, yo necesito filtrar, por ejemplo, un gas o un líquido. Bueno, para lograr ese objetivo lo hago pasar por un material poroso, que puede ser un material cerámico, ¿no? Un metal, ¿no? O lo más común, carbón activo. ¿Sí? Los mismos que se utilizan, ¿vieron? Para purificar el agua, los filtros de carbón activo, bueno, lo mismo. Aquí tienen un ejemplo, chicos, ¿no? Para esterilización de gases. O sea, esta es la válvula reguladora, ¿sí? Esta es la zona de la válvula reguladora, ¿no? Y estos son los filtros. Ustedes observan acá, digo, son filtros de carbón activo, ¿no? Para purificar gases medicinales, en este caso. Esto posiblemente sea, no está identificado, pero quizás sea oxígeno. ¿Sí? Ahí justamente le taparon el identificador, ¿no? Pero posiblemente sea, ¿no? Sean filtros para oxígeno central, de alguna clínica o hospital. Otro procedimiento, ¿no? Para la esterilización son los agentes químicos. Y acá vamos a hacer un hincapié en una sustancia, que es el óxido de etileno, ¿no? El óxido de etileno es un gas sumamente venenoso. Es muy, muy venenoso, ¿no? Justamente debido a esa característica se utiliza para esterilizar, ¿no? Porque tiene una acción germicida muy, muy eficaz, ¿no? Pero tiene una gran desventaja, justamente su toxicidad. El óxido de etileno es tóxico para el ser humano, ¿no? Es carcinógeno y mutagénico. ¿Sí? Por eso, por lo tanto, chicos, se utiliza, la forma de esterilizar con óxido de etileno es muy sencilla, ¿no? Necesitamos un gabinete hermético, ¿no? O sea, por ejemplo, este recinto hermético, totalmente hermético, y se inyecta el gas, ¿no? Óxido de etileno en este recinto se deja aproximadamente 1 hora actuar y después se ventila, ¿no? Al cabo de ese tiempo, digo, el instrumental ¿no? que hemos dejado acá está totalmente esterilizado, ¿no? Es un procedimiento muy económico, pero tiene, ¿no? ciertos riesgos. El óxido de etileno en la Argentina se usa mucho para esterilizar, ¿no? Se puede esterilizar casi cualquier instrumental, ¿no? Por ejemplo, digo, se utiliza mucho para esterilizar plásticos, ¿no? Que no pueden ser esterilizados en autoclave porque se dañan por la temperatura. Otra sustancia química también utilizada para esterilizar es el glutaraldehído, el cual también es un potente antiséptico. Perdón, desinfectante. Es un potente desinfectante. Acá ven el procedimiento, miren. Simplemente digo, ¿no? El instrumental que yo quiero esterilizar, ¿no? Se sumerge, ¿no? en glutaraldehído. Otra forma, ¿no? Otra manera, también, digo, ¿no? Otro agente químico para esterilizar es el ácido paracético, ¿no? Que tiene un inconveniente porque no se esteriliza a la temperatura ambiente como el glutaraldehído, ¿no? Hay que calefaccionarlo. Por eso se limita un poco.
Acá, chicos, tienen un gabinete, ¿no? Para el uso del ácido paracético. El inconveniente, chicos, tanto del glutaraldehído como del ácido paracético, es que se desgasta con el uso. O sea, estas sustancias no tienen una vida útil indefinida, ¿no? A medida que yo voy esterilizando material, ¿no?, se va desgastando, ¿m? Y los tengo que reemplazar. Y no son métodos económicos, ¿no? Porque estas sustancias, chicos, son relativamente caras, ¿no? ¿Esto qué significa, chicos, no? O sea, yo voy a esterilizar con glutaraldehído, con ácido paracético, pequeños instrumentales, o sea, pequeñas cantidades de instrumental. Eso me sirve para quirófano, para un servicio chiquitito, pequeño, en donde no haya mucho material para esterilizar. Pero si ya tengo mucho material, no me conviene económicamente. Me conviene tener no sé, un autoclave, por ejemplo, para esterilizar más material. A todos los residuos patógenos hay que eliminarlos, ¿no? Queda claro eso, ¿no? Pero antes de eliminarlos, siempre tenemos que clasificarlos. Hay un código internacional, ¿no? Hay un código internacional en donde, ¿no?, ustedes ya lo deben saber, ¿no?, pues ya lo deben haber estudiado en seguridad e higiene, ¿no? El color rojo, los recipientes de color rojo, ¿sí?, indican material patógeno. Profe, O todavía no posiblemente... tuvimos seguridad de higiene. Ah, perdón. Bueno, se los anticipo, ¿no? Pues el color rojo es internacional, los recipientes de color rojo, ¿no?, independientemente de lo que contengan, ¿sí?, indican, ¿sí?, que son elementos patógenos o potencialmente patógenos. Eso indica el color rojo. O sea, chicos, una bolsa de color rojo en el servicio, ¿no?, de hemoterapia significa que tiene material contaminado o factible de contaminar. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, acá tienen un recipiente para el descarte de agujas. Fíjense que tiene color rojo. Esto significa, chicos, que además del riesgo de punción del mismo, ¿no?, pueden estar contaminados. Después, chicos, hay 3 tipos de colores, y con esto ya lo menciono, chicos, y ya se va acabando el tiempo, ¿sí? El color rojo para agentes patógenos, ¿no? El color negro, la bolsa negra común, chicos, es el color de la bolsa de consorcio, donde iría todo lo que no es patógeno, ¿sí? Y el color amarillo, ojo con esto, ¿no?, porque el color amarillo indica, ¿no?, residuos especiales, que pueden ser, por ejemplo, chicos, restos de sustancias cáusticas, que pueden dañar, por ejemplo, dañar la piel, ¿no? Eso iría en un contenedor amarillo, ¿no? El contenedor negro para toda la basura común y corriente, y lógicamente, chicos, el color rojo, ¿sí?, el color rojo para los residuos patógenos. Bien, chicos, vamos a salir y entrar y ya simplemente les voy a tomar lista.